José Mario Bergoglio dejó de existir este 21 de abril de 2025 y con eso se configura una de las noticias que con certeza recorren el mundo, como sucede con las guerras entre los países del Oriente o en cualquier otro país, como sucede con alguna implosión revolucionaria o de destitución de algunos de los dictadores, como lo sucede con los grandes eventos internacionales deportivos o incluso también científicos. Esa es, sin lugar a dudas, una de las noticias que sabemos recorre cada uno de los países y casi de manera simultánea, como sucedió en este caso con el fallecimiento del sumo pontífice a través de las redes sociales de comunicación. No es lo mismo, sin embargo, los efectos que tienen estas noticias en distintos países. En la India, por ejemplo, donde apenas el 5% de los habitantes de ese país y de la ciudad de Delhi, que es la más densamente poblada del mundo, representan a el cristianismo, menos del 5%, y todo eso en el mundo asiático y oriental, dadas las creencias diversas que en esas latitudes se concentran fundamentalmente en otro tipo, digamos, de creencias, las que tienen que ver con Buda, las que tienen que ver con sus propios dioses, con Krishna, etcétera, etcétera, etcétera. No es lo mismo entonces tampoco el impacto que llega a tener en Hispanoamérica el fallecimiento de Bergoglio, que en países en donde incluso han disminuido de una manera tal las creencias religiosas e incluso católicas, que como en los Países Bajos ya hay recintos, sí, eclesiásticos de la, digamos, creencia católica, que se emplean más para conciertos de música, en particular de música medieval, y también de música clásica, que para las congregaciones y las oraciones que conocemos forman parte de los ritos del mundo del catolicismo. No lo es entonces en aquellos países en donde ya no solo no existen creencias católicas, sino creencias religiosas, que cada vez son menos, aparte del aludido país, Dinamarca, Noruega, Finlandia, etcétera, etcétera. En algunos otros, por supuesto, tienen todavía una muy importante raigambre este tipo de creencias, sobre todo, claro está, en algunas de las regiones europeas, señaladamente en España, por supuesto, en Hispanoamérica, como he dicho, y en particular, claro está, en países como Brasil, como Colombia y por supuesto como Argentina, igualmente que y de manera preponderante nuestro país. Por eso el impacto al darse a conocer cerca de las 2 de la mañana la noticia aquel día en las redes sociales, sin embargo, despertó de inmediato una enorme cauda de reacciones frente a esta situación que implica la ausencia del mayor líder, el representante, digamos, de la tierra de San Pedro, y en consecuencia, pues una conmoción para el mundo del catolicismo. Y como sabemos también, estas redes sociales tienen la virtud de la inmediatez, igualmente ofrecen el espacio para la opinión y su derecho a ejercerla de absolutamente todos, que lamentaron el fallecimiento, que le desearon un descanso en paz, que hablaron del Papa como un líder político, como un líder social, como un líder progresista, como un líder amigo también de los dictadores. Pulularon distintas fotografías del Papa Francisco con algunos, digamos, de los hombres férreos de los regímenes autoritarios en el mundo, en particular del mundo hispanoamericano, y pues en consecuencia también ahí se concentra una grandísima polémica al respecto de ello, particularmente, como les digo, en estas regiones. Me faltaba mencionar Venezuela, justamente, donde incluso se llegan a equiparar a estos, digamos, a este Dios y a los santos y sus encarnaciones en los papados, como una fuente de inspiración para las propias revoluciones.
por eso se les dice progresistas, por ponerles un ejemplo. Se les dice, digo, cuando hablo de Venezuela o también cuando hablo de México. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador así le llamó a el Papa Francisco, un demócrata, digamos, un ser progresista, un ser humilde que como Cristo estaba con los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que concentrarnos en uno frente a una mare magnum enorme de expresiones inconmensurables, inagotables, inabarcables, en una de esas vertientes que es el hecho de el uso político que los dirigentes o los hombres y mujeres del poder dan a la religión, en particular a la Iglesia Católica y a el Papa. No es lo mismo, desde luego, esta ausencia, como he dicho, del Papa en otros países que en el nuestro, es decir, no ocurrió en todos los países que acabo de comentar, no ocurrió en Dinamarca, en Alemania, en Noruega, en Finlandia, en Rumania, en Escocia, en Irlanda, en Inglaterra. No ocurrió que digamos, los hombres del poder se asociaran o se quisieran asociar con el Papa Francisco. Mucho menos en aquellos países que no profesan la religión católica como, digamos, entes mayoritarios en sus ciudadanos. No ocurrió. No ocurrió en China, no ocurrió en Japón, no ocurrió en Tailandia, no ocurrió en Vietnam, no ocurrió en Mongolia, no ocurrió en ningún otro país, como también ya dije, en la India, en Nepal, en ningún otro país. Entonces, particularmente en estos que he señalado, pues buscan tener una asociación entre el poder político y el poder religioso. No por nada buena parte de estos países tienen concentrados en sus capitales mundiales al poder político con el poder religioso. Todos los que me están viendo en estos momentos están pensando ahora en la plancha del Zócalo, en donde se encuentra lo que fue digamos, la sede del gobierno federal completamente, lo que ahora es parte de la sede de este gobierno federal, del gobierno de la Ciudad de México, y a un costado la propia catedral, en una reproducción, digámoslo así, que se plantea también en otras ciudades. Ustedes conocen seguramente en Morelia, donde se encuentra una catedral impresionante, muy bonita, y desde luego también ahí mismo la sede del poder político. Eso ha sido desde siempre, desde el periodo de la conquista española en todos estos países. Así podemos encontrar permanentemente en todas las ciudades del mundo, del mundo hispanoamericano, quiero decir, esta asociación. Y entonces, bueno, pues ustedes lo vieron, desde la visita de Francisco a nuestro país en 2016, el propio PRI y Enrique Peña Nieto pues hicieron todo lo posible por aprovecharlo para sus causas, para sus fines, esta presencia, sobre todo, como digo, ante el enorme fervor religioso, en particular guadalupano, que guardan millones de mexicanos, no exagero, que encuentran en el peregrinar, en la fe, en la esperanza, buena parte de su hálito de vida, de sus mayores creencias, de una renuncia al pensamiento metódico y o razonado, y entonces a un acogimiento y recogimiento de la fe, de la esperanza, del sentido del rezo, del sentido también del actuar, que en mucho les representó también Francisco, que de todas maneras, él mismo y fiel, por supuesto, a sus propios referentes y a lo que él simboliza, aludió al diablo, ¿se acuerdan ustedes?, como el responsable de la situación de inseguridad que empezaba a crecer en nuestro país en aquellos tiempos. Ya desde luego también vimos en 2018 el intento durante al menos 5 veces del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para hacer venir aquí a el Papa y en consecuencia poderlo aprovechar políticamente, como lo ha hecho siempre él y Morena. Morena, ustedes saben, es un acróstico que al mismo tiempo significa, además de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, una asociación clarísima con la Virgen de Guadalupe y desde luego también con todos los dichos de Andrés Manuel López Obrador y sus relaciones, ya la comenté, entre el Papa y el progresismo, los pobres,
la austeridad y la renuncia a cualquier lujo como la hizo Cristo, la encarna el Papa, y también la pregonó Andrés Manuel López Obrador. Así es como convencieron también a millones de personas en nuestro país, y Claudia Sheinbaum por eso usó el faldón rojo, donde se muestra impresa la imagen de la Guadalupe, y en consecuencia también ella demostrando esa intención por utilizar al poder religioso cuando ella misma no tiene, estoy en condiciones de decirles a ustedes, digamos contundente esta afirmación, no tiene ninguna creencia religiosa, pero eso es lo de menos. Lo importante es que se dé este tipo de asociación, y el populismo de corte autoritario olvidó algo que es muy importante. Bergoglio arremetió en contra del populismo, arremetió en contra de los programas sociales hipócritas, arremetió en contra de quienes estaban asonando a la democracia, incluso comparó al flautista de Hamelin con lo que está ocurriendo con los discursos populistas, porque en efecto, eso es lo que no ha recogido Morena, a un Bergoglio que siempre estuvo en contra del populismo y siempre estuvo en contra de todos aquellos atentados en contra de la democracia que ha tenido el gobierno federal y su partido Morena. Y eso hay que remacharlo una y otra vez, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.